Hoy vamos a terminar el capítulo 13, es el tema número 67. 13, Juan 13 del 31 hasta el 38. Juan 13, 31 al 38. El mensaje de hoy se llama Glorifiquemos a Jesús. Glorifiquemos a Jesús. Juan 13, 31 comienza diciendo: Entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas, ¿se acuerda que en el versículo anterior él dejó el lugar de la cena cuando el Señor le mandó? Dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré un poco con vosotros, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oremos. Amado Dios, que su palabra alumbre donde antes había tinieblas. Así comienza este evangelio mostrando cómo la luz se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros para revelar su gloria. Revélenos hoy esa gloria que usted ha tenido desde siempre. Muéstrenos hoy su gran amor para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Alúmbrenos, Señor, con su palabra, instrúyanos y diríjanos. A usted las gracias, Padre. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Revisamos un poquito el contexto. Recordamos, hermanos, que ya estamos en el último día del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Desde el inicio, este capítulo 13, comenzamos cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego hizo el sorprendente anuncio del traidor. ¿Se acuerda que eso fue la semana pasada? Nadie en la cena sabía que era Judas, salvo Jesús. Nadie sabía, ningún discípulo siquiera se lo sospechaba. Pero Jesús, como Él es el Señor, Él conoce todas las cosas, Él sabía quién era el traidor. Incluso Judas no sabía exactamente cuándo tenía que hacer la traición. Él la tenía programada de repente para después, a lo que Jesús le dice: lo que vayas a hacer, hazlo rápido, hazlo más pronto, apresurando el tiempo, porque ya esa misma noche ellos después de esto iban a ir a Getsemaní, y ahí en Getsemaní Jesús tenía que ser arrestado por medio de la traición de Judas. Así que, hermanos, ya estamos en los últimos momentos y Jesús tiene mucho que hablar todavía. Entre el Getsemaní y donde estamos ahorita nos separan 3 capítulos de un extenso discurso de Jesús, donde ya no está dirigido tanto hacia las masas. Jesús ya los primeros 12 capítulos de Juan los dedicó a las masas, a las multitudes. Estos últimos capítulos del 13 al 17 los va a dedicar a los suyos, a sus discípulos. Entonces, con especial atención tenemos que escuchar lo que el Señor nos quiere decir
en este tiempo. ¿Cuántos han escuchado la expresión vive para la gloria de Dios? Creo que si somos cristianos lo hemos escuchado, ¿sí o no? Hemos escuchado 1001 veces la gloria de Dios y gloria a Dios y vivir para la gloria de Dios. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿y qué es eso? A final de cuentas, o sea, de repente no entendemos, sí lo escuchamos, pero no termina como de cuajar en nuestra cabeza cómo hacemos nosotros para vivir. ¿Qué es la gloria de Dios en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para vivir para la gloria de Dios? Creo que si recordamos, si mal no me equivoco, es el Catecismo Menor Bautista. La primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de su presencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, por un lado, la gloria del Hijo de Dios. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos nosotros para poder vivir para su gloria? ¿Ok? Hoy tenemos 2 puntos. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre la gloria que ya le ha sido entregada al Hijo. Y esto es una labor del Padre Celestial, donde el Padre glorifica al Hijo. Y pudiéramos decirlo así, es una gloria ya cumplida, ya entregada, ya rendida. Pero en segundo lugar vamos a ver la gloria que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que rendir al Hijo de Dios. Que esa es una gloria que está pendiente porque nosotros todavía estamos vivos. El Padre ya entregó la gloria al Hijo, nosotros estamos en esta vida para rendirle gloria a Jesús. ¿Ok? Primero, los primeros 2 versículos, el versículo 31 y 32, vamos a ver la gloria cumplida. Jesús es glorificado por la cruz. Versículo 31 y 32 los volvemos a leer, dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Vean, nos dice estos versículos, en el versículo 31 comienza diciendo que esto que Jesús comienza a hablar sobre la gloria, sucede cuando Judas sale de aquel lugar. Cuando Judas abandona el aposento alto, Jesús comienza a hablar sobre su gloria. ¿Qué iba a ir a hacer Judas? Iba para la traición. Nosotros, como creo que ninguno de nosotros uniría traición con gloria, ¿no es cierto? Ver que alguien está saliendo a hacerte un mal y tú digas, esto va a ser para gloria mía. Esto va a ser para orgullo, llamémoslo así, para bien, para que... No, ¿cuál de nosotros no se pondría triste o temeroso o de repente preocupado porque sabe que un mal se le avecina? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control sobre las circunstancias. Nosotros no tenemos control sobre lo que nos va sucediendo en muchas formas. Por ahí podemos controlar algo, pero no todo. Una traición no la podemos controlar en términos generales. Pero a diferencia de nosotros, el Hijo de Dios sí lo puede hacer. Ya lo vimos que Judas salió en el momento exacto, cuando el Señor se lo ordenó. La perspectiva de la gloria de Dios es diferente. O sea, nosotros unimos gloria con los buenos momentos, con los triunfos. Si Perú le hubiera ganado 3-0 a Brasil, esa hubiera sido una gloria. Pero ¿cuál de nosotros se siente en gloria después del resultado? Me dejo entender, nosotros unimos la gloria con los momentos de exaltación. Pues la gloria de Cristo no está unida aquí en un momento de exaltación, está unida
a la traición de Judas. Pero no hay que olvidarnos que esa traición, dentro del perfecto plan de Dios, tenía que suceder porque el Hijo de Dios tenía que llegar a la cruz. Cuando Jesús habla de la gloria suya, está haciendo referencia a su obra, a una obra sin igual. Y es que eso es la gloria, hermano. Lo que caracteriza a una persona que lo hace diferente a cualquier otra persona. La Real Academia Española dice que la glorificar habla sobre la reputación, habla sobre la fama, el honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. La tradición tenía que venir porque la obra del Señor tenía que comenzar. Y no era que no había comenzado, Él comenzó desde que nació, pero la culminación, el clímax, comenzaba en la cruz. Pero va más allá de la cruz. La gloria del Señor va su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su coronación. Esa es la gloria del Hijo de Dios. Comienza en la tierra en una cruz, termina en los cielos en un trono. Esa es la gloria del Señor. Un segundito, hermanito Carlos, al final contesto preguntas, ¿sí? Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza, hermanos. A través de la cruz, nosotros comenzamos a ver los atributos de Dios, los atributos del Señor. En primer lugar, ¿qué atributo vemos en la cruz? La justicia. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Si tú tienes pregunta y tú dices, ¿cuál es la opinión de Dios sobre el pecado? ¿Sabes cuál sería mi respuesta? Lo que piensa Dios sobre el pecado, mira la cruz. Así piensa Dios sobre el pecado. Donde el pecador tiene que morir. Y no porque Cristo sea pecador, sino que Él se hizo pecado. Cargó con los pecados de la humanidad, con los pecados de sus escogidos, para que en la cruz la justicia de Dios fuera satisfecha. Cuando vemos la cruz, en primer lugar, no podemos obviar que estamos ante un Dios completamente santo, que no se agrada del pecado, que no se agrada de la maldad. Los clavos, la corona de espinas, el látigo, a final de cuentas, no vinieron por parte de los romanos. En última instancia, vino por parte del Padre, porque era el castigo que nosotros merecíamos como pecadores. Quien ve la cruz tiene que ver a un Dios de santidad, a un Dios de justicia. Pero ese que fue castigado en la cruz, según el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, nos dice que el Padre le ha dado a Él ahora el poder para que Él juzgue a todos los hombres. Primero Él fue castigado, pero su gloria de Jesús va más allá, porque ahora Él ha sido puesto por juez, por sobre todos los hombres. Hermano, desde el más grande hasta el más pequeño de nosotros, desde el más poderoso hasta el más humilde, llamémoslo así, de nosotros, tiene que compadecer ante el trono de nuestro Señor Jesús. Dicho sea paso, juicio del cual nosotros hemos sido exonerados, no por mérito humano, sino porque en la cruz Él cargó con nuestros pecados. Pero quien ve la cruz tiene que ver un Dios justo, que llama a todos a vivir en justicia.
En segundo lugar, quien ve la cruz tiene que ver un Dios misericordioso. La misericordia del Padre de no abandonar una creación caída. La misericordia del Señor de no haber pagado inmediatamente con la muerte a Adán y a Eva. Si Adán y Eva hubieran muerto en aquel primer momento después de pecar, ¿sabe dónde estaríamos nosotros? En nada, porque ellos son nuestros padres. Él tuvo misericordia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juntamente con la gloriosa misericordia del Padre está la misericordia del Hijo, donde Él tuvo compasión de nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús veía a las multitudes, le dolía en el corazón y las veía como ovejas sin pastor. Hermano, muchos de los cantos nuestros, si se da cuenta, están entonados para alabar la misericordia de nuestro Dios, porque no hay otra misericordia igual. La cruz nos muestra la misericordia, porque nosotros merecíamos el castigo, pero el Señor lo llevó en lugar nuestro. La cruz nos muestra fidelidad, la fidelidad del Padre, cuando en el mismo huerto del Edén Él prometió que vendría un Salvador. La promesa se la repitió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa fidelidad, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios, Dios la mantuvo y la mantuvo y la mantuvo, a pesar de que Israel no le hacía caso, a pesar de que Israel invalidó su pacto, ni hablar nosotros los gentiles que no queríamos nada con Dios. A pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Y nuestro Señor Jesucristo, su gran fidelidad, todo lo que hizo, lo hizo en una perfecta obediencia al Padre Celestial. Él no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y la cruz sería la prueba máxima de su obediencia. Él se vació de sí mismo, dice Filipenses, tomó forma de hombre y siendo en forma de hombre se humilló, haciéndose siervo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. No hay mayor símbolo de fidelidad que la cruz del Calvario. Pero todo esto tiene algo que es todavía mayor: su justicia, su misericordia, su amor. Hay un atributo que está todavía más grande mostrado en la cruz, que es su amor. ¡Cuán grande amor! Hermano, le pregunto, ¿es fácil amar al que es tu enemigo? Si yo, que soy pecador, me cuesta amar a otro que es pecador, ahora imagínese un Dios santo amando a una creación caída. Su amor es incomparable, su amor es único, su amor es sin igual. Y nuevamente, si observamos la cruz, no podemos dejar de ver el amor de nuestro Señor. La cruz manifiesta la gloria. Jesús lo dijo: ahora es glorificado. Ahora Jesús está hablando que en la cruz el Padre le iba a glorificar a Él. Pero cuando Él subiera al cielo, ahora, después, el Hijo iba a glorificar al Padre. Dios iba a glorificar. Dice en el versículo 32, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará.
Jesús está hablando de la primera etapa y la última etapa de su gloria. La primera etapa, la cruz. Ahora. Y después Jesús dice, le glorificará Dios. ¿Cuándo? Cuando llegue la coronación. Cuando Jesús ascendiera a los cielos. Y Jesús ya está en los cielos. Jesús ya está coronado. En este momento todavía era una etapa que venía para Jesús. Pero Él, desde nuestro punto de vista, desde este año 2015, Él ya está coronado en los cielos. Hermano, esa gloria que Dios ha manifestado, esa gloria ya le ha sido entregada al Hijo. Ya le ha sido entregada. Y es la obra del Padre y del Hijo. Nosotros no hemos tenido nada que ver en esa gloria, salvo el pecado que hizo necesaria la encarnación de nuestro Señor. Salvo el pecado que hizo necesario o permitió que Dios mostrara su amor, su justicia, su misericordia, su fidelidad. Salvo ese pecado, nosotros no hemos participado en nada, porque todo ha sido entre el Padre y el Hijo. En la cruz, la resurrección, la ascensión y la coronación de nuestro Señor muestra sus atributos y los del Padre. Y a nosotros, hermanos, nos tiene que llevar esto a reflexionar delante de quién nos estamos parando. No nos estamos parando, hermano, por decirlo así, no nos estamos presentando delante de cualquier ser. No nos estamos presentando ni siquiera delante de algún dignatario de un país. Estamos presentándonos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros tenemos que llegar, hermano, ante el Señor con el mayor sentido se me fue la palabra, de reverencia, con el mayor sentido de respeto, porque Él es el glorioso Hijo de Dios. En la cruz comenzó su gloria. Y esa gloria se la entregó el Padre. Pero aún falta, o aún está dándosela a Jesús, una gloria. Ya no de parte del Padre, ahora en segundo lugar, de parte de nosotros. La gloria pendiente, la gloria que se le está entregando ahorita. Jesús es glorificado a través de sus discípulos. Versículo 33, vamos a leer, dice: Jesús les dice a sus discípulos, hijitos. Hermano, qué tiernas palabras del Señor, ¿no? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, todavía quedaban unas cuantas horas. Me buscaréis, dice Jesús, pero como dije a los judíos, ahora os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sobre qué se estaba refiriendo Jesús de irse? Ya Jesús había utilizado esta ilustración. ¿Se acuerda cuando los judíos, en el capítulo 8, Él le dijo, yo me voy y a donde yo voy, ustedes no pueden ir, hablando de su muerte? Hablando de salir de este mundo para sentarse en el trono celestial. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, hijitos, yo estoy casi por irme. ¿A dónde? A la presencia del Padre. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahora, hermano, imagínense la mezcla de emociones en el corazón de Jesús. Haber estado 3 años y medio con ellos y esa separación. Pero Jesús tiene un encargo para ellos. Jesús les dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Jesús nos ha dejado un encargo. Mientras pasa el tiempo entre la salida de Jesús y el hecho y que nosotros salgamos tras de Jesús, en este tiempo que estamos en la tierra, ¿a qué se tiene que dedicar los suyos? ¿Cuál es el trabajo? Llamémoslo así. Es como cuando el padre sale y le dice al niño: voy a salir, pero cuando venga tienes que tener lista tu cama, tienes que haber guardado tus juguetes, tienes que haberte lavado los dientes. Cuando el padre regresa, ¿qué espera que haga el hijo? Pues el Señor dice: hijito, yo voy a salir. Y entre tanto que ustedes vienen a mí, lo que ustedes se tienen que estar ocupando es en este nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es el amor. El amor ¿hacia quién? Hacia mí mismo. ¿Cómo me amo yo? Narciso, ¿no es cierto? Vivimos en una época donde el narcisismo está de moda. Todo es el amor al yo. Estoy preocupado por mí, mis necesidades, lo que quiero, lo que se me antoja. Que yo esté satisfecho. Ya, si el del costado no está satisfecho, hermano. Estaba viendo en un documental donde una persona estaba borracha, tirada en el piso, eso en otro país, y los jóvenes se le acercaban y se le ponían así cerca del borracho para tomarse fotos con el borracho. Y él tirado inconsciente en el piso. ¿Quién se está satisfaciendo ahí? Cada joven a sí mismo. ¿A él qué le está importando el estado del borracho tirado? Hermano, en esta época vivimos más que todo, el mundo nos jala a vivir para el yo. Pero Jesús dice, el amor es hacia quién? De ti para el otro. Tienes que recordarte, porque hermano, recordarnos, amarnos a nosotros mismos, eso no tenemos problema alguno. Lo que tenemos que recordar es que debemos amar al hermano. Se enfatiza aquí el amor entre hermanos. Estrictamente hablando, el amor entre hermanos de la iglesia. Pero este amor es amplio, no es exclusivo. Jesús ya lo mostró, que incluso los pies de Judas los lavó. Él no omitió los pies de Judas sabiendo que era el traidor, los lavó igualito que los demás. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y alguno dirá, ¿cómo que nuevo mandamiento? Si eso ya estaba. Pedro, Juan, alguno de ellos pudo haber dicho, Jesús, amarnos. Pero si eso ya estaba escrito, y está escrito en la Torá, en el Pentateuco, en Levítico. El Padre ya le había ordenado al pueblo de Israel que ame a su prójimo como a sí mismo. Es más, ese es el resumen de la segunda parte de los 10 mandamientos. Los mandamientos del 5 al 10, todos están relacionados con el prójimo. Honra a tu padre, no robes, no adulteres, no des falso testimonio, todos están relacionados con mi prójimo. El resumen de todos ellos, dijo Jesús, amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que es nuevo? Nuevo en sí mismo no es el mandamiento. Nuevo es el modelo que se nos da para amar. Jesús dijo, ámense los unos a los otros, y siguió diciendo, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Quién se puso de ejemplo para el amor? Jesús. Él es el modelo, Él es la base y la medida del amor. La base porque es nuestra razón para amar.
¿Por qué el cristiano debe amar? Respuesta, porque Jesús amó. Como Jesús amó a sus discípulos, a su prójimo, yo debo amar a mi prójimo. Nos da la razón por qué debemos amar. Pero en segundo lugar nos da la medida. ¿Cuánto? ¿Cuánto debo amar yo a mi prójimo? Nuevamente, de la misma manera o en la misma cantidad que Jesús amó a su prójimo. Ama al prójimo como Jesús amó al prójimo. Y ahora sí, hermano, nos metimos en camisa de 11 varas. Si la medida es Cristo, ninguno de nosotros puede decir que está cumpliendo a cabalidad. Siempre nuestras mejores formas de amar van a quedar reducidas ante la perfección. Pero eso nos anima a seguir creciendo. El amor siempre puede crecer. Ahora, ¿por qué el Señor no lo dijo en el Antiguo Testamento que amaran como, no sé, como Moisés amó al pueblo? Porque el amor de Moisés por el pueblo no fue perfecto. Una vez se enojó y le costó una tierra prometida. No se nos dice que amemos como David amaba a Jonatán, porque ellos también eran imperfectos. Que amemos como Eliseo amaba a Elías, ellos también eran imperfectos. No había un modelo cabal hasta que llegó el hombre perfecto, Jesús. Hermano, algunos dicen, no, yo amo a mi esposa como mi papá amó a mi mamá. Y por eso metemos la misma pata que metió el papá. No es tu papá, tu abuelito, no es el pastor, no es tu maestro. Tu modelo a seguir es Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Voy a mencionar tres características que creo que nos van a servir para orientarnos hacia el amor de Cristo. En primer lugar, quien quiera amar como Cristo amó, tiene que estar dispuesto a servir. Amor y servicio son una sola palabra en el vocabulario celestial. No existe amor sin servicio, y todo servicio tiene que ser hecho en amor. En nuestro vocabulario no necesariamente el servicio está hecho con amor. Jesús ya nos enseñó en los primeros versículos, cuando le lavó los pies a los discípulos, que la autoridad que Él da es para que nosotros sirvamos. Pero ahora nos dice que ese servicio tiene que ser hecho ¿cómo? En amor. Hermano, el servicio es incómodo. Te va a llevar a arrodillarte. Te va a llevar a salirte de tu espacio de comodidad y hacer cosas por los demás. Va a involucrar tu tiempo, va a involucrar tu fuerza, va a involucrar tus recursos. Para cumplir esto, de verdad que debemos haber muerto al yo. Porque entre tanto el yo esté vivo, lo más importante que es, pues yo. Tú me necesitas, pero yo estoy primero, entonces no te puedo servir. La única forma que yo te sirva bien es que mi yo haya muerto. Que yo entienda que lo principal no soy yo, es Dios. Y como Él me mandó a amar, pues te sirvo a ti. En segundo lugar, el que quiera amar como Cristo tiene que estar dispuesto a humillarse. Qué bueno, hermanos, somos nosotros para agarrar las primeras posiciones en todo. Las posiciones que más se ven, las posiciones más vistosas. Nadie quería lavar los pies de los discípulos, eso era para el esclavo. Andar agarrando pies cochinos, eso no es conmigo. ¿Cuál fue la posición que tomó Jesús? Hasta abajo. De su trono celestial a tomar forma de hombre. De forma de hombre a humillarse como siervo, y de siervo
a una cruz. Primero la carrera fue en descenso. Y solo entonces comenzó la carrera para arriba. Cruz, resurrección, ascensión, coronación. El problema es que nosotros queremos brincar de arriba a arriba. Queremos brincarnos el hueco que hay de por medio. No existe eso, hermano. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer cosas. Como yo, un ingeniero, lavando el baño de la iglesia. No, hermano. No. Como yo, que soy catedrático, cuidando a los niñitos de la escuela dominical. No hay trabajo pequeño. Solamente hay malas perspectivas de la vida. Hay malos enfoques. Y en tercer lugar, quien quiera amar como Cristo amó, no se puede olvidar de esto. Tiene que estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué hay que estar dispuesto a perdonar? Porque tenemos que reconocer que somos pecadores en medio de pecadores. Qué fácil es amar a los que te aman. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Si tú amas a los que te aman, pues qué mérito tiene, eso lo hace todo el mundo. No, lo difícil es amar cuando tú eres traicionado, lo difícil es amar cuando eres defraudado, lo difícil es amar cuando has sido agredido. Pero ahí donde se manifiesta el verdadero amor. El cristiano tiene que estar dispuesto a servir, tiene que estar dispuesto a humillarse y tiene que estar dispuesto a perdonar si quiere amar como Cristo amó. Ahora, el versículo 35 nos va a decir, léalo conmigo, dice: en esto conocerán todos. ¿Quiénes serán esos todos? Está hablando del mundo. En esto conocerá la gente. En esto conocerá el Callao. En esto conocerá tu familia que no es cristiana. En esto conocerán. En esto te reconocerán. La marca de identificación, el DNI del cristiano es: si tienes amor los unos con los otros. ¿Cuál es la característica del cristiano? Según este versículo, ya conmigo, el amor. La pregunta es: ¿y es la marca de mi vida? ¿Mi vida se está caracterizando por amor? Tertuliano, un famoso escritor del siglo II, hablando sobre la iglesia, vea lo que él escribió. Él decía: mirad, decía, cómo se aman. Una persona observando la iglesia. Mira cómo se aman, decía esta persona con asombro. Ved cómo están dispuestos a morir los unos por los otros. Hablando de la iglesia en la persecución del primer siglo, de los primeros siglos. Mira, dice esta persona, cómo se aman estos, que prefieren morir él mismo antes que su hermano en Cristo muera. Oye, hermano, nosotros daríamos una patada primero al hermano, primero que lo fusilen a él y después a mí. Ese no es el modelo. Esa no es la forma. Por eso es que, hermano, al mundo le cuesta tanto distinguir a la iglesia. No son todos lo mismo, a final de cuentas dicen. En todo lado hay pleitos y están en discusiones, y ya sean católicos, mormones, testigos, no importa, todos están en el mismo pleito, una olla de grillos. Y algunas personas no quieren venir a una iglesia porque son una olla de grillos. Chismes por todo lado.
calumnias, luchas por el poder. Todo egoísmo. Descuidos del mandamiento, del encargo del Señor. Va a pasar con estos como cuando el padre llega y el hijo no ordenó el cuarto. ¿Qué le va a tener que hacer? El padre, como a hijo, va a tener que castigarlo. Hermano, el amor va a ayudar a que nosotros glorifiquemos a Dios. El amor es la forma como nosotros rendimos gloria a Dios. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermano, cuando el mundo observa un grupo de cristianos que se está amando, pero se está amando de verdad, que se ven en necesidad uno de ellos y se apoyan, que se están cuidando las espaldas, que se están exhortando los unos a los otros. Cuando el mundo ve este modelo de amor, ¿sabe quién recibe la gloria? Cristo. ¿Quieres glorificar a Dios? Te pregunto. ¿Quieres rendir tu gloria a Cristo? Si tú tanto que dices, debo vivir para la gloria de Cristo, pues Cristo te dice, ¿quieres vivir para mi gloria? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mira el que está a tu costadito. Tienes que amarlo. Y ahora el del otro costado. A ese también. Y el que está adelante. A ese también. Y el que está atrás. Aunque te caiga bomba. Hermano, no hay otra forma de glorificarle. Pablo diría, si yo diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Hermano, tú puedes hacer muchas cosas, sea aquí, sea en tu casa, sea donde sea, en tu trabajo. Tú lo puedes hacer en productividad, puede ser muy bueno. Pero si no tienes un genuino amor para con el hermano, no sirven esas obras para glorificar al Señor. La base de la glorificación de Jesús es el amor al prójimo. Nadie piense que está glorificando a Jesús si odia a su hermano, si no sirve a su hermano, si no perdona a su hermano. Nadie piense que está glorificando a Jesús. A Pedro le va a tocar descubrirlo por experiencia. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Pedro siempre la voz cantante, ¿se ha dado cuenta? Pero de aquí, del versículo 37, cuando dice, mi vida pondré por ti, no le volveremos a escuchar hasta que en el capítulo 18 diga, yo no le conozco. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Jesús está ampliando ya. Qué bueno, porque a los judíos le dijo, ustedes no me van a seguir. Ahora por lo menos a los discípulos les está ampliando y les está explicando que es que no le van a seguir ahora, por este tiempo. Pero viene la promesa, mas me seguirás después. No ahora, ahorita te estoy dejando el encargo, Pedrito. Ahorita, papito, tú lo que te tienes que ocupar es de cuidar de todos. Mira que tú tienes la llave. No, ese no. Tienes que cuidar de todos. Curiosamente, hermano, Pedro parece como que da la impresión de como que se desconectó desde el versículo 33.
Él no escuchó el versículo 34 y 35. Él escuchó que Jesús se iba y de ahí brincó a su pregunta: ¿y a dónde vas? Parece que no escuchó estos versículos. Como quizás alguno que se me pueda dormir ahorita. No podemos negar que Pedro, en su impulso, él quiere demostrar su amor por Cristo. Vea lo que él dice. Versículo 37. Y le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. No podemos negar que hay cierto amor en esto, pero también hay una arrogancia y una autosuficiencia por parte de Pedrito. Incluso en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que Pedro decía: aunque todos te nieguen, este pechito no te negará. En el caso de Pedro, Pedro estaba queriendo amar a Jesús y amar a su prójimo. En el caso de Pedro, en este caso, eran la misma persona. Su prójimo era Jesús. Y él prometió y perjuró y él mismo era en que él nunca le iba a fallar a Jesús. Pero esta era una postura, como estábamos diciendo, hermanos, arrogante. Jesús sabía que el amor de Pedro estaba todavía chiquito. No es que no tuviera amor, es que el amor tiene que ir creciendo. Y ahorita Pedro no tiene el amor para hacer lo que dijo que iba a hacer. Un día lo va a llegar a tener. Las crónicas nos dicen que un día Pedro sí amó a Jesús hasta dar la muerte, no por él, porque obviamente más bien era al revés. Jesús iba a poner su vida por Pedro, pero por causa de Cristo, por causa del Evangelio, las crónicas nos dicen que Pedro murió martirizado. Y él no quiso morir, lo crucificaron, pero no quiso morir de pie, llamémoslo así, porque él no era digno de morir como su maestro. Pidió que le dieran vuelta y lo crucificaran cabeza abajo. Y de verdad, Jesús, se cumplió lo que Jesús le dijo: no me vas a seguir ahora, un día me seguirás. Pero en este preciso momento, Pedro tiene un amor chiquito todavía. Es amor, porque si no, no estuviera siguiendo a Jesús. Como quizás nos puede pasar a muchos acá. De repente no es que no haya amor, pero todavía está tamaño limón y nosotros creyéndonos sandía, ¿no? Todavía bien chiquito. Y Pedro, en su arrogancia: Señor, yo te seguiré, yo pondré mi vida, aunque todo el mundo te niegue, yo no te negaré. Y más adelante lo veremos cuando en el capítulo 18, delante de la portera, no lo conozco. Delante de los siervos y los alguaciles, pues ¿quién será? Y delante del siervo, el sumo sacerdote, no tengo ni idea de quién es. Obviamente, hermanos, esto es pecado. Pregunto: ¿glorificó Pedro a Jesús negando a su prójimo? Quiero que observe que Pedro se alejó del mandamiento que Jesús les acababa de dar. Piense por un momento entre Jesús crucificado y Jesús en gloria, como si fueran dos personas diferentes. Pedro, al negar al que iba a ir a la cruz, estaba despreciando al Cristo de gloria, ¿sí o no? Sabemos que es uno solo, pero para que me entienda quiero tratar de como dividirlo. Imagínense que fuera: Pedro negó a su prójimo y haciéndolo no glorificó a Jesús. Hermano,
nosotros vamos a errar en el blanco en nuestro propósito de glorificar a Jesús cuando no amamos a nuestro prójimo. A Pedro le costó entender la lección. Más adelante lo vamos a ver cuando el amor de Pedro va creciendo. ¿Se acuerda en Hechos 10 con Cornelio? Cuando Dios le baja un manto lleno de todo tipo de animales. Pedro, mata y come. No, Señor, pero mata y come. No, Señor, porque es inmundo, yo no toco eso. Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ahora te me vas donde esos gentiles de la casa de Cornelio. Pero yo no piso casa de gentiles, anda tú nomás. Y Pedro, amando, aprendiendo a amar a los gentiles en la casa de Cornelio, Dios fue glorificado ese día, porque toda la casa conoció del Señor Jesús. ¿Cómo el contraste? El rechazo al prójimo causó deshonra hacia Jesús. Lo deshonró Pedro, negándolo 3 veces. Pero luego con Cornelio, el amor al prójimo trajo gloria para el Señor. Hermano, no hay nada más que honre más a Jesús que el amor al prójimo. Tiene un triple beneficio. En primer lugar, glorifica a Jesús. En segundo lugar, me beneficia a mí y beneficia a mi hermano porque vivimos en armonía. Y en tercer lugar, le sirve al mundo para reconocer dónde existe el amor verdadero. Para que el mundo anhele conocerlo. El amor tiene un triple beneficio. Entonces, si llegáramos a preguntarnos, ¿cómo vivimos para la gloria de Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? Amando al prójimo. ¿Cómo vivo, Jesús, para tu gloria? Dímelo. Hijito, ama a tu prójimo. Esposa, ¿cuál es tu primer prójimo? Esposo, ¿cuál es tu primer prójimo? Papá, ¿cuál es tu primer prójimo? Hijito, ¿cuál es tu primer prójimo? Pero no solo ellos por aquello. Amaos los unos a los otros. Jesús es el Señor y su gloria ha sido mostrada por el Padre Celestial. Él ya mostró la gloria desde la cruz hasta la coronación. La cruz es la más grande muestra del amor de nuestro Dios. Pero ahora, al mismo tiempo, el Señor nos invita y nos manda a que nosotros seamos, como diría la canción, portador de la gloria. Pero esa gloria no es a través de cánticos o palabras solamente, sino acciones. Acciones que estén basadas en el amor. Porque Cristo amó, yo amo. Y van a ser tan grandes como el amor de Cristo. A tal punto que si tengo que poner mi vida por el hermano, que pueda hacerlo. Ese es el tipo de amor que el Señor nos está demandando. Un amor que sirva, un amor que se humille, un amor que perdone. Solamente entonces podremos decir que estamos trayendo verdadera gloria al Señor. Solamente entonces vamos a poder decir que estamos alumbrando al mundo para que el mundo conozca quién es Cristo. Solamente entonces podemos hacer que nuestras palabras y nuestras acciones sean homogéneas. Que si nuestra boca dice gloria a Dios, nuestra vida también lo esté diciendo. Solo a través del amor al prójimo.